Hola, Dios te bendiga. Mis queridos y apreciados hermanos, amigos, familia, sean todos bienvenidos como siempre, a esta que es su palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este canal, Edificando Vida en el Tiempo del Fin. Y en este momento aprovecho para pedirte que te suscríbete, si puede darle like, si puede compartir este material, compártelo con otras personas, con otras familias, para que la palabra de Dios siga llegando a más hogares. Pero antes de darle inicio a este tema de hoy, vamos a pedir la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él quien nos dirige en el día de hoy. Y te pido que tenga tu Biblia en la mano, porque vamos a estudiar. Es un mensaje cortito, pero es bueno que tenga tu Biblia. Oramos a nuestro Señor Jesucristo. Eterno, maravilloso Dios, usted, Señor, que estás en los cielos y está en todo lugar. Te pedimos, Señor, que en este momento que vamos a abrir tu palabra, Señor, que sea usted con nosotros, Señor Jesús, que nos dé entendimiento, sabiduría del mensaje de hoy, Señor. Y que cada palabra, Señor, sean palabras para vida eterna, Señor Jesús. Amado Dios, que cada palabra que vayan a salir de mis labios, Señor, sean palabras tuyas, Señor. Todo lo pedimos en su santo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Saben ustedes que uno de los pecados que más ofende a Dios se llama la incredulidad? ¿Sabía usted que la incredulidad fue la que hizo que toda la generación que salió de Egipto no entrara en la tierra prometida? ¿Sabía usted eso? Por eso le puse el título a este mensaje de hoy: Dile no a la incredulidad. Incredulidad, la raíz de los pecados. Vamos a dar inicio con este primer texto que lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Miren, el problema de la incredulidad es un obstáculo. ¿Para qué? Para que podamos tener victoria espiritual. Porque cuando se tiene fe, mis hermanos, cuando se tiene fe como un grano de mostaza, los malos hábitos se dominan. Claro, se dominan cuando tú tienes esa fe fuerte en Cristo Jesús. Esos malos hábitos se dominan. Y cuando hay fe, hay victoria espiritual. Pero ¿qué nos sigue diciendo ahí en Hebreos 2 del capítulo 4? Sigue diciendo la palabra de Dios: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Quiere decir que si en su corazón hay incredulidad y usted no reconoce que esta palabra es palabra de Dios, simple y sencilla,
esta palabra no le será de provecho. Eso dice el texto. Esa palabra no le será de provecho si en su corazón hay incredulidad. Esta gente habían escuchado la palabra del mismo Dios hecho hombre, pero dice aquí el apóstol que no le fue de provecho. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que creer, tenemos que tener la fe, la seguridad y la plena convicción de que esta palabra es palabra de Dios. Entonces, la incredulidad es un obstáculo. ¿Para qué? Para tener victoria espiritual. Es un obstáculo, mis hermanos. ¿Para qué? Para llegar a Cristo. Es un obstáculo para que la palabra no sea de provecho en usted. En Hebreo capítulo 3, versículo 12, ¿qué nos dice? 3:12, sigamos en el 3. Versículo 12. Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya entre nosotros corazón malo de incredulidad, para apartarte del Dios vivo. La Biblia dice que un corazón incrédulo es un corazón malo. Dice que conduce a apartarte del Dios vivo. Y cuando se aparta del Dios vivo, ¿qué nos dijo el verso 19? Que la incredulidad es un obstáculo. ¿Para qué? Para que usted pueda entrar a la Canaán celestial. Es un obstáculo para que usted pueda vivir cerca de Dios. Miren, mis hermanos, le voy a hacer una pequeña historia muy conocida por un pastor amigo mío. Y es la historia de un joven que se va al gimnasio y le dice al profesor: en 6 meses quiero tener este físico. El profesor le dice: claro, es factible. Vamos a hacer dieta, vamos a entrenar todos los días, 2 horas por día, vamos a dormir lo que tenemos que dormir, vamos a disciplinarnos. Bueno, y empieza el entrenamiento. Y el tipo, en vez de ir 6 veces a la semana, va 3. 3 veces a la semana. Toma alcohol, come comida chatarra, duerme poco y luego se lesiona. Está lesionado y descansa un mes porque está lesionado. Y luego viene y entrena por ratito. Y en 6 meses no logró lo que quería lograr. Y sale diciendo: este gimnasio no vale la pena. Nadie, ni el profesor tampoco. A usted que me está viendo en este video, usted que está frente a mí, ¿te cree justo eso? Dios vas a bendecir a las gentes de fe, no a lo incrédulo. Pero vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo allí en Nazaret, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 18. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 13, versículo 58. Dice la palabra de Dios: y no hizo allí muchos milagros a causa de qué? De la incredulidad de ellos. Dígame usted, ¿es cualquier cosa la incredulidad? Para mí no. ¿Y algo sencillo la incredulidad? No. Mire, la incredulidad es peor
que cualquier cáncer y que cualquier virus de esos que andan por ahí. ¿Ustedes acuerdan la Torre de Babel? ¿Acuerdan el diluvio en Génesis 6? Y todo esto que está pasando en los últimos tiempos, todo por la incredulidad de las gentes. En Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 40, Jesús allí, cansado, después de un día agotado de milagros, de sanidades, invita a los discípulos a pasar del otro lado del lago. Se dice que Jesús se acuesta y estaba durmiendo. De repente se levanta esa gran tempestad y los discípulos perdieron toda la fe. Se desesperaron. Se desesperaron tanto, mis hermanos, que llamaron a Cristo Jesús. Lo llamaron a grito. ¿Para qué? Para que calme el mar. Y le dicen, maestro, maestro, perecemos. Miren amigos, hermanos, escúchame. Igual como a estos discípulos, en nuestra vida llegamos también a cierta parte donde la adversidad nos invade. Pero allí es donde comienza a dudar de tus promesas, de tus recursos. Nos parecemos como a los discípulos de aquella noche. Eso se llama ¿qué? Eso se llama incredulidad. Ustedes recuerdan cuando Abraham y Lot se separan y cuando van a escoger tierra diferente. Cuando Abraham escoge tierra diferente a Lot y cuando Abraham vio la piedra, la arena, la sequedad que en realidad le tocaba, la palabra de Abraham fue: siempre mi único capital fue la fe en Dios. Nunca tuve otro capital que creer en Dios. Pero cuando a los años Abraham tuvo que rescatar a Lot de Sodoma y Gomorra, sin nada, solo con sus dos hijas, porque perdió todo. Y Abraham era rico en grande riqueza. ¿Por qué? Porque Abraham entendió que su prosperidad no dependía del clima ni de la tierra. Dependía solamente de quién. Dependía de Dios. Dependía solamente de Dios. Por eso qué importante es creerle a Dios, mis hermanos. La fe, la plena y la total confianza en Dios. Lo contrario, la incredulidad. Miren, hay un montón de gentes que no es bendecida por incrédulo. Dice la Biblia que todo es posible para el que cree. ¿Tú sabes por qué Dios tarda mucho en contestarte? ¿Sabe por qué? Porque ve tu poca fe. Porque ve tu poca fe. Porque ve incredulidad que hay en tu corazón. Pero te digo algo. La incredulidad no forma parte de la naturaleza ni el carácter de Dios. Y nosotros somos parte de Dios, imagen y semejanza de Dios. Mis hermanos, no podemos, de ninguna manera podemos tener un carácter incrédulo. Jesús dijo en Marcos
capítulo 9, versículo 23. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Amén. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde.